Quizá, creo que no me equivoco si afirmo que es el día más importante para la Grey católica, para la Iglesia católica, Viernes Santo o Viernes de Crucifixión. De acuerdo a lo que esta religión profesa y plantea, hoy, hace siglos, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y resucitó al tercer día. Por eso de ahí el nombre de Domingo de Resurrección. Pero hoy es el día más importante donde, de acuerdo a la liturgia, hay que ayunar o no hay que comer carne, como se dice coloquialmente. Antes, durante todos los viernes de la Cuaresma, había que privarse de comer carne. Sin embargo, se ha dejado solamente, en los tiempos que corren y ya desde hace un buen número de años, solamente el Viernes Santo o el Viernes de Crucifixión. Voy a concentrarme en México y su religiosidad frente a este Viernes Santo. ¿Es usted católico? ¿Es usted creyente? ¿Es un miembro de la Grey católica? Si la respuesta es afirmativa, continúo preguntándole. Hace 20 o 30 o 40 años, ¿salía usted de vacaciones en estos días de la Semana Santa o la Semana Mayor, como dicen también algunos hoy en la corrección política? Repito pues las dos preguntas. ¿Es usted miembro de la Grey católica? ¿Es usted católico? Y segundo, ¿hace 40 años salía usted de vacaciones en estos días? Es más, me voy incluso más atrás. Pensemos en que usted es una persona que está en las vecindades de los 60 o 65 años. Ya tiene, como diría un buen amigo mío, Eduardo Burs, ya tiene usted como yo juventudes acumuladas. ¿Cómo era la Semana Santa en aquellos años, a principios de los años 50 del siglo pasado? Para mí, le cuento mi experiencia, era quizá la semana más aburrida del año. ¿Por qué? Mi madre, una mujer religiosa típica del Sonora de aquellos años, no una mujer que pudiéramos decir mocha, pero una mujer que respetaba las fiestas de guardar y tenía, pues iba al rosario, a misa, etcétera. Y a nosotros, pues salíamos una semana de vacaciones en aquel entonces y pues nos juntábamos los chamacos y andábamos ahí haciendo travesuras. Y era la admonición clásica de la Semana Santa. No grites, porque si gritas le estás gritando a nuestro Señor Jesucristo. No digas malas palabras porque estarías ofendiendo y siéntate aquí y ahora vamos a ir a esto y el otro y vamos a rezar y para mí aquello era aburridísimo, y también para mis compañeros de la misma edad de la escuela que nos tenían encerrados prácticamente sin nada hacer. Sin embargo, hoy, para no voy a decir mi sorpresa, porque he visto gradualmente los cambios en lo que se refiere al patrón cultural frente a la religiosidad mexicana, y prácticamente hoy, salvo grupos cada vez más reducidos de personas mayores, los días estos no son días que sean respetados como solía ser hace 40 o 50 o más años. Las personas consideran que en estos días hay que salir de vacaciones, son días de vacaciones. Y se van de vacaciones, allá donde están, no van a la iglesia. Incluso había una situación allá en mis años de chamaco, en Obregón, que si llegábamos a ir al mar, así se decía en aquel entonces, al regreso, para expiar el pecado que habíamos cometido, había que ir a un novenario de rosarios. Híjole, era aquello. Bueno, en fin, esos eran los tiempos que me tocó a mí vivir mi niñez en Ciudad Obregón, frente a la religiosidad católica, por supuesto. Decía pues que en los últimos años estos días ya no tienen el respeto o el temor, si usted gusta, que solían tener. Aquí entra un conjunto de preguntas por demás interesante. ¿A qué se debe este cambio cultural?
¿Qué ha pasado con esa religiosidad en México que poco a poco, sobre todo para las personas que tienen menos de 45 o 50 años, que prácticamente no respetan estos días? Se van de vacaciones, pistean y felices con la familia y todo el mundo disfrutando del asueto de la Semana Mayor o de la Semana Santa. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó en estos 30 o 40 años que aquella religiosidad que se daba casi por garantizada de la sociedad y pueblo mexicano, hoy batalla uno para encontrarla? Es a tal grado este cambio que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, se registró un número de ateos, es decir, no creyentes en una divinidad, de alrededor, si no estoy equivocado, de 8 millones o alguna cosa así. Y también un número extraordinario para miembros de otras denominaciones religiosas: mormones, testigos de Jehová, cristianos de diferentes denominaciones, etcétera. De tal manera, pues, que de ser México un país casi con el 100% de católicos, hoy ya se disputan varias religiones y la no religión, es decir, el ateísmo, por el favor de contar entre sus huestes a un mexicano más. ¿A qué se debe esta caída, este cambio que a muchos parece algo pecaminoso, algo del demonio? Dicen algunos, es que el maligno está en todas partes. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso efectivamente Satanás anda galopando en las inmensidades de este país para andar atrapando a infieles y convertirlos a la religión de Luzbel? ¿O será acaso que algunas denominaciones religiosas son más efectivas para reclutar fieles y otras son menos efectivas que los dejan ir, por ejemplo? ¿Será que alguna religión, en este caso la católica, ha perdido su contacto con las masas de miserables en el mundo o de los pobres en México, y otras denominaciones religiosas han llegado para proveerles de ese alimento espiritual que es la religión, por ejemplo, por decirlo de alguna manera? ¿A qué cree usted que se debe? En su caso, si usted es ateo, ¿cómo se convirtió usted al ateísmo? ¿Cómo dejó usted de creer? Usted me dirá, bueno, es que yo estudié ciencias, yo estudié biología, la evolución, y llegué a estas conclusiones. Sí, pero ¿cuántos millones de mexicanos se dicen y reconocen ellos mismos como ateos sin haber estudiado biología, o física, o matemáticas, o lo que sea? Es decir, ¿qué cambio, qué fuerzas jugaron a favor de una presencia cada vez mayor en la sociedad de los no creyentes, de los ateos? Pero además, con otro elemento interesante: ya no se avergüenzan de decir que son ateos. Hace 50 o 60 años, si alguien se atrevía a decir que era ateo, cuidado, le echaba uno agua bendita o decía cruz, cruz, Castro Ruz. No, hoy ya no es así. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones, los jóvenes que tienen ahorita menos de 20 años, dentro de 20 años, cuando estén en las vecindades de los 40 años? ¿Seremos un país menos religioso que hoy? ¿O dejarán más y más millones de mexicanos la Grey católica para incorporarse a otras denominaciones religiosas, por ejemplo? ¿Hay alguna corriente de pensamiento que establece que hoy, en la sociedad moderna, las personas buscan un refugio en las cuestiones religiosas? De tal manera que las religiones están registrando un boom, un crecimiento explosivo en cuanto al número de sus fieles se refiere. El problema es que ese crecimiento, dicen estas personas también, lo afirman con números, con estudios, con encuestas serias, que no se da en la religión católica. Por el contrario, son los católicos los que dejan
ese espacio que se consideraba natural en México, por ejemplo, y se van o se han ido a engrosar las filas de varias y muy distintas denominaciones religiosas. ¿Significa que esta religión que dejaron se volvió mala y las que abrigaron son buenas? No, yo no comparto ese punto de vista. A lo más diré que son diferentes proviniendo de un tronco común. ¿Tendrá la culpa los altos dignatarios de la Iglesia Católica que con su comportamiento y boato se alejan del pueblo sencillo y simple como era Jesucristo? ¿Será que las otras denominaciones religiosas sí cumplen esa cuestión de humildad, de ayuda, de entrega, cosa que no hacen los católicos, por ejemplo? Le dejo a usted esas preguntas, y qué mejor que este día, que es el más importante, es el viernes de crucifixión, donde, dice la liturgia, aquel murió para redimir los pecados de todos los demás que éramos los pecadores. En este día, pues, piense en este tema. No le estoy pidiendo que si usted es ateo deje de serlo, o que si usted es católico se vaya a los mormones o testigos de Jehová, o a la inversa. Si usted se fue de aquí, ahora regrese, te esperan ahí con los brazos abiertos. No, simplemente le manifiesto a usted algo que se percibe, se advierte ya en la sociedad mexicana. La religiosidad está sufriendo una profunda transformación. Espero que el tema haya sido de su interés y logre yo interesarlo para que se haga estas preguntas. Y si es ateo, que reafirme su actitud de no creer. Pero si es creyente, reafirme su creencia y la practique de una manera más integral. Por lo pronto, para terminar la semana, yo le agradezco a usted su atención, le deseo muy buenas noches y le recuerdo que todavía le quedan 2 días de asueto. Prepárese para el lunes, donde esa señora terca y dolorosa realidad lo va a estar esperando, ella sí, con los brazos abiertos. Aquí nos vemos el lunes en la noche para empezar a tratar de navegar en esa difícil realidad que será el 2015 y el 2016. Buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.